El pasado 2 de mayo del 2025, a través del Boletín de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, en México se dio a conocer ya de manera formal algo que veíamos muy latente sobre el sarampión. Y es que después de la pandemia, por diversas razones, hubo disminución en la vacunación y actualmente estamos cursando con varios brotes de la enfermedad. La buena noticia es que es una enfermedad prevenible. Así es que me parece una buena oportunidad para hablar en esta ocasión de esta enfermedad exantemática muy importante. Bienvenidos a Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Yo soy el Dr. Héctor Guzmán. Comenzamos. El podcast de Simbiosis Académico. Un lugar para aprender escuchando. Bienvenidos. Bien, pues el sarampión es una enfermedad exantemática de origen viral, la cual es sumamente contagiosa y se caracteriza por la presencia de fiebre, conjuntivitis, coriza, es decir, inflamación de la mucosa nasal, tos y por supuesto un exantema y enantema, es decir, lesiones en mucosa. En este caso, la mucosa de la boca. Y este enantema se considera patognomónico. Desde ahorita lo vamos a mencionar. Son las famosas manchas de Koplik. Otra característica muy importante del sarampión es que el exantema, es decir, las lesiones de la piel, aparecen en una cronología y dirección cefalocaudal, es decir, comienzan en torno a la cabeza y poco a poco se diseminan hacia abajo al resto del cuerpo. Hay que mencionar también que las principales y más serias complicaciones del sarampión son neumonía y encefalitis, situaciones que pueden llevar al paciente a la muerte y de ahí la importancia. Epidemiología. Antes de iniciar la vacunación en 1980, el sarampión provocaba en torno a 2.6 millones de muertes en todo el mundo. Para el 2020, sin embargo, afortunadamente en América el sarampión, luego de todas las estrategias epidemiológicas, pues se convirtió en una enfermedad eliminada, es decir, ya no había más casos en el continente. Sin embargo, en torno a la pandemia y con todas las implicaciones que pues esta situación de emergencia confirió para todo el mundo, la vacunación respecto al sarampión y otras enfermedades pues disminuyó. Por no mencionar las tendencias antivacunas y otros factores políticos y económicos que influyeron en ello. Y por supuesto, por dar prioridad a lo que implicaba la atención a COVID-19. Entonces, pues para mayo del 2025 estamos viendo pues estragos importantes en esta enfermedad en particular. Ya el Sistema de Vigilancia Epidemiológica mexicano ha notificado 2.693 casos probables de sarampión o rubiola y se han confirmado 789 casos de sarampión en México, siendo el estado de Chihuahua la entidad con mayor tasa de incidencia. Como en la mayoría de las enfermedades exantemáticas, pues es una enfermedad de la edad pediátrica con una presentación media a los 3 años de edad. Y pues bueno, mencionar que la incidencia es igual en hombres y mujeres, aunque la mortalidad se ve más aumentada en mujeres y esta va de un 4 a 10% del total de los enfermos. Etiología. El responsable de la enfermedad es un virus, el virus del sarampión, y aquí te van datos que tienes que conocer, tienes que saber acerca de este virus. Es un virus de la familia Paramyxoviridae del género Morbillivirus. Se trata de un virus de aproximadamente 120 a 140 nanómetros de tamaño. En cuanto a su genética, es un virus ARN monocatenario lineal y de sentido negativo. Es un virus envuelto y en su cápside de forma helicoidal transporta la ARN polimerasa dependiente de ARN en el virión. En su superficie, el virus cuenta con 2 glicoproteínas importantes a conocer, la hemaglutinina
o proteína H y la proteína de fusión o proteína F, que como ya te imaginarás son las responsables de la fusión e inclusión del virus hacia las células huésped. Son importantes estas proteínas justo porque la vacuna genera anticuerpos dirigidos contra estas, particularmente con la proteína H, y al adherirse los anticuerpos a esta proteína, pues evitan su adhesión, su fusión y por supuesto su replicación y con eso la enfermedad. Existen 23 genotipos o variantes genéticas agrupados en 8 tipos que reciben el nombre de letras de la A a la H. Y por mencionar, dato interesante, que la tasa de mutación de estos serotipos es muy baja, lo que se traduce en que puede ser identificada fácilmente según la región geográfica. Y de la misma manera, pues cuando existen brotes de sarampión, son fácilmente identificados y generalmente suelen ser brotes importados de una región donde no ha sido bien controlada la enfermedad o no ha sido eliminada y el individuo se traslada a otro país y genera contagios. Otras características del virus es que es muy sensible a factores como la temperatura elevada, radiación ultravioleta y desinfectantes, lo que lo hace bastante susceptible a la eliminación de las superficies, por ejemplo. Sin embargo, mencionar que en el medio ambiente puede ser infeccioso durante periodos de hasta 2 horas, lo que significa que estando en un ambiente cerrado, pues el virus puede permanecer en el aire y así generar contagio. Fisiopatología. La forma de contagio de sarampión es principalmente a través de secreciones procedentes del tracto respiratorio de una persona enferma. Difícilmente se transmite por contacto persona a persona o por fomites. Así es que el contagio se hace sobre todo cuando la persona enferma estornuda o tose. Una persona enferma permanece infeccioso 3 a 5 días antes de presentar exantemas y hasta 4 días después de que comienzan los exantemas. Un dato importante es que una vez que el paciente se contagia, el periodo de incubación es de 2 a 3 semanas. Repito, periodo de incubación 2 a 3 semanas. Ahora, en lo que respecta a patogenia, pues cuando el virus entra al tracto respiratorio superior a través de las secreciones en el aire que son inhaladas, llega a la superficie del epitelio de las mucosas y el virus pues se instaura, se adhiere a través de su proteína F y proteína H y se incluye en las células de la mucosa respiratoria. Y también importante señalar que lo puede hacer a través de la conjuntiva. De hecho, va a haber un tipo de conjuntivitis muy característico en el sarampión, que es la conjuntivitis tarsal. Bueno, pues una vez que el virus llegó al epitelio, comienza a invadir a las células, comienza a replicarse y en menos de 48 horas el virus invade tejidos linfáticos locales, como las amígdalas, adenoides, por supuesto ganglios linfáticos, e incluso se puede diseminar a varios órganos como testículos, ovarios, glándulas tiroides, páncreas y hasta el sistema nervioso central. Un fenómeno interesante que ocurre es que existe una inmunosupresión generalizada, quizá por la invasión justo de los tejidos linfoides, lo cual se traduce en la supresión de producción de interferón o disminución en hipersensibilidad tipo 4 y una disminución en la producción de interleucina 2 y una disminución en la respuesta linfoproliferativa específica de antígenos. Con toda esa infección pues se genera un estado de viremia. También, por supuesto, el virus va a llegar a la piel, que se va a manifestar pues, con el exantema. Y después de cierto periodo, que vamos a hablar a continuación en la etapa clínica, pues acontecen y se explican por eso los diferentes síntomas de la enfermedad. Clínica. Vamos a describir la historia natural de la enfermedad. Primero, tenemos el periodo de incubación, que ya decíamos, dura de 2 a 3 semanas a partir del día 0, que consideramos el día de contagio. Del día 0 al 4 existe una viremia asintomática en la que el virus se reproduce en las vías respiratorias y pues en realidad no hay síntomas. Para los días 5 y 7,
continúa una segunda viremia, lo que es descrito de esa manera, con la consiguiente infección de la piel y las vías respiratorias inferiores. Después del periodo de incubación viene una etapa prodrómica. Acuérdate que un pródromo en medicina pues es ese conjunto de manifestaciones clínicas que anteceden o preceden a una enfermedad o un episodio agudo y que anuncian su inicio. En este caso, pues es una enfermedad exantemática. La agudización podríamos observarla como eso, ¿no? Como la manifestación de los exantemas. Entonces, lo que aparece antes de los exantemas, todo lo que aparezca antes son los síntomas propios del pródromo. Y en el caso del sarampión, los pródromos incluyen la aparición de una enfermedad muy similar a una infección de vías respiratorias. De hecho, el primer síntoma suele ser fiebre elevada que alcanza hasta 40 grados y esta dura por lo menos 3 días. A esta fiebre se le agrega tos. De hecho, siempre está presente la tos por inflamación de la mucosa y las vías respiratorias, y los maestros clásicamente de hecho definen que no hay sarampión sin tos. También hay rinitis, conjuntivitis tarsal, ya decíamos, y puede haber fotofobia. Entonces, un paciente que te llegue con esas características, pues de primera instancia no le vas a ver exantemas. Son precisamente los datos del cuadro prodrómico. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Pues hay que dar un seguimiento porque unos días después vamos a ver algunas otras manifestaciones. Para el día 3 de comienzo de los síntomas prodrómicos aparecen las famosas manchas de Koplik, que se describen como unas manchas que aparecen en la altura del primer y segundo molar superior y que tienen una característica, una morfología en grano de arroz o de sal gris azulado con un halo rojo, y estas duran de 1 a 2 días. Estas lesiones son patognomónicas, así es que si logramos identificarlas, podemos decir con un alto grado de certeza que el paciente tiene sarampión, por supuesto en torno o en el contexto de la sintomatología que ya describimos de los síntomas prodrómicos. En cuanto al exantema, pues aparece de 3 a 5 días después del establecimiento de los síntomas y en general 1 a 2 días tras la aparición de las manchas de Koplik. Las características del exantema en sarampión es que son erupciones generalizadas, maculopapulares, ligeramente pruriginosas. La otra característica bien importante es su progresión cefalocaudal, es decir, estas lesiones aparecen primero detrás de las orejas, se extienden progresivamente a la frente, mejillas, luego bajan al cuello, pecho y así sucesivamente hacia la espalda, el abdomen, extremidades superiores y por último las extremidades inferiores. Al tercer día del exantema se describe que el exantema se hace pálido y al cuarto se describe que se ve como un color parduzco y ya no se borra con la presión. Anteriormente, si tú presionas el exantema, se borra con la presión. Y llegado a este punto, de donde ya las manchas no se borran, ya son pardizcas, pues la piel incluso suele descamarse. Finalmente, las lesiones desaparecen en el mismo orden que aparecieron y también desaparece gradualmente la fiebre. Y esto sucede más o menos en el día 7 a 10 y los últimos rastros de exantema se observan alrededor del día 14. En cuanto a complicaciones, algunos pacientes desarrollan neumonía y encefalitis por infección justo de estos tejidos y algunas otras complicaciones más leves incluyen diarrea, ulceración de la córnea y de hecho las complicaciones suelen ser más severas en adultos. Estas complicaciones suelen estar relacionadas a malnutrición e inmunosupresión, por lo que se suelen ver más en países en vías de desarrollo. Y por último, mencionar un dato importante, que es una complicación rara pero grave. Algo que llamamos panencefalitis esclerosante subaguda, que es una manifestación relacionada al sarampión que suele ocurrir o aparecer unos 7 a 10 años después de la infección del sarampión. Y es más prevalente en niños que se enfermaron por primera vez de sarampión antes de los 2 años. Es decir, vamos a ver pacientes en torno a los 11 años de edad con esta panencefalitis. Y es importante pues porque suele ser fatal y se manifiesta con cambios de personalidad, del comportamiento
y memoria, seguidos de contracciones bruscas, fasciculadas y ceguera. Diagnóstico. El diagnóstico de sarampión es completamente clínico. Se debe buscar, por supuesto, el antecedente de falta de vacunación. Y si el paciente tiene antecedentes, además de estar en contacto con una persona con estos pródromos o en quien ya se diagnosticó sarampión, pues el diagnóstico clínico es evidente. Y repito nuevamente, ya por cuarta ocasión, las manchas de Koplik son patognomónicas, así es que si se alcanzan a identificar, pues básicamente tenemos un diagnóstico clínico de certera. Sin embargo, pues por supuesto existe el laboratorio y desde el punto de vista epidemiológico tenemos la responsabilidad de cumplir con el diagnóstico serológico. Según los servicios epidemiológicos en México, toda persona que cumpla con definición de caso probable se le deben realizar estos estudios. ¿Qué es un caso probable? Es aquel paciente que presenta fiebre y exantema maculopapular y uno de los siguientes signos y síntomas: tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias retroauriculares, occipitales o cervicales. Entonces, a estos pacientes deben someterse a diagnóstico por laboratorio, el cual se puede hacer a través de una muestra de suero o también por exudado faríngeo. En el caso de suero, se realiza una toma de sangre, una 3 mililitros, entre los días 0 y 35 iniciado el exantema, y se hace determinación de IgM, en cuyo caso, si es positivo, debe tomarse una segunda muestra 15 días después de la fecha de la primera toma. Para la muestra de exudado faríngeo, la toma debe realizarse durante los 5 días inmediatos a la aparición de exantema, y también señalar que existe o que se cuenta con pruebas de reacción en cadena de polimerasa con transcripción inversa, la cual pues detecta el ARN del sarampión. Y en el caso de que el paciente manifieste síntomas de encefalitis, se debe considerar una punción lumbar para detectar el virus en líquido cefalorraquídeo, y en el caso de pacientes en que se observe hipoxia o datos de neumonía, pues se debe hacer el apoyo de una radiografía de tórax. Por supuesto, no dejar a un lado el diagnóstico diferencial con otras enfermedades exantemáticas, particularmente con la rubiola, escarlatina, exantema farmacológico, mononucleosis y enfermedad de Kawasaki. Tratamiento. El tratamiento de sarampión en realidad pues es simple. A través de cuidados de mantenimiento, hay que controlar la fiebre, hay que mantener al paciente hidratado y prevenir otras infecciones sobreagregadas, sobre todo a nivel de la piel, y pues infecciones bacterianas a nivel respiratorio. Por supuesto que un paciente que ya tiene ciertas complicaciones sistémicas debe ser evaluado más integralmente y debe ser considerada su hospitalización para su observación y su seguimiento más estrechamente. Y algo que hay que mencionar muy importante es que en los niños se recomienda el uso de vitamina A, lo cual se ha observado que reduce la morbimortalidad, pues de hecho la hipovitaminosis A contribuye a aumentar la gravedad de sarampión y esto está relacionado con la inmunosupresión. Prevención. Por fortuna, y la verdad es que es lo más importante del sarampión, existe... Por fortuna, y pues a decir verdad es lo más importante del sarampión, es una enfermedad exantemática, transmisible, prevenible a través de la vacunación. Actualmente en México contamos con 2 vacunas. Por un lado, la vacuna triple viral, que actúa contra sarampión, rubiola y parotiditis. Y por otro lado, la doble viral, que confiere inmunidad contra sarampión y rubiola. Estas vacunas se tratan de vacunas hechas con virus vivos atenuados que se aplican intramuscularmente en el brazo izquierdo de los niños, ¿sí? O bueno, en el caso de pacientes adultos, si es que no cuentan con el esquema. Esto es importantísimo y te lo debes de saber. La primera dosis de vacuna SRP se aplica a los 12 meses de edad y la segunda se aplica a los 6 años de edad o bien al ingresar a la escuela primaria. Hay casos en el que por supuesto el paciente puede no estar completo en su esquema de vacunación. También es importante que sí se puede vacunar
de hecho se puede vacunar en cualquier edad. Un paciente que no recibió, por ejemplo, su vacunación, su segunda dosis de vacunación, puede recibir la segunda dosis a los 6 años de edad. Y en el caso de un paciente que nunca se vacunó, debe recibir las 2 dosis en un intervalo de 4 semanas entre una y otra. Y aquí un dato también bien importante, las mujeres siempre deben estar vacunadas. Lo ideal es que pues todos estemos vacunados, pero las mujeres en particular se hace el énfasis, sobre todo en mujeres embarazadas, o más bien que planean embarazarse, porque la vacunación en la mujer confiere inmunidad al feto. Aquí aclaro, la vacuna SRP no se recomienda durante el embarazo. Esto tiene que ser antes del embarazo. Pero es importante porque una mujer vacunada confiere inmunidad al feto, pues este recibe anticuerpos vía transplacentaria, los cuales protegen al recién nacido durante los primeros 6 a 12 meses. Y esta es la razón por la cual la primera vacuna del esquema nacional se realiza a la edad de 12 meses. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, te doy las gracias por llegar hasta este punto del episodio. Espero que te haya sido bastante educativo, bastante práctico. Llévate lo más importante. En esta ocasión decíamos abordar este tema se hizo relevante en esta ocasión, pues por los brotes que se están dando en nuestra región, detectar a las personas que pudieran no estar vacunadas, darles orientación para que reciban su vacunación adecuada, e incluso si observamos, por supuesto, un cuadro que es evidente de sarampión, que como ya te diste cuenta, en realidad si lo determinas con esas directrices de la situación prodrómica, de los datos característicos, manchas de Koplik y demás, es muy fácil su identificación diagnóstica, incluso sin paraclínicos. Así es que me parece sumamente práctico tener presente este conocimiento. Nunca está de más tener frescos estos conocimientos y pues llevarlos a la práctica para que al final pues hagamos lo que nos compete como médicos, que es pues ayudar a la gente, prevenir las enfermedades, que al final pues esa es nuestra labor en la sociedad. Bien, con esto me despido el día de hoy. Gracias. Nuevamente no te olvides de compartir, de seguirnos en todas nuestras redes sociales, aquí abajo en la descripción de este episodio, ya sea que estés en YouTube o en Spotify o cualquier otra red de streaming, pues te dejo algunos links que pueden ser de tu interés. Yo soy el doctor Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.